¿Te acuerdas de Get Ed? ¿Soy capitán ahora? ¡Oh, genial! Eso fue un insulto. ¿Ah? ¿O sea que no soy capitán? ¿Qué pasa cuando mezclas un trabajo como lo es ser delivery, velocidad, acción y super habilidades, todo eso acompañado de música electrónica? Hoy hablaremos de una serie que era tan bizarra que hasta era llamativa a su modo. Quédate hasta el final para conocer su historia y déjame tu like si te ha gustado y tu suscripción para que no te pierdas cuando hablemos de tu serie favorita. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Get Ed es una creación del nacido en Ontario, Canadá, Andy Knight. Dato curioso, Knight falleció el 11 de abril de 2008, o sea, el día de ayer es su aniversario luctuoso. Y otro dato es que él falleció el día que yo cumplí 11 años. Knight buscó productoras canadienses para su creación, y por cosas del destino, se topó con que su idea interesó a productores de Disney, principalmente para su canal filial, Jetix. Los altos mandos de Jetix querían tener una caricatura insignia en su canal, como según ellos, Disney tenía a Kim Possible, Nickelodeon a Bob Esponja y Cartoon Network a las creaciones de McCracken. Knight tomaría la oferta de Jetix y el canal se puso manos a la obra. Get Ed sería la segunda serie original producida por Jetix y la primera de Disney hecha enteramente en 3D. Get Ed sale a la luz el 19 de septiembre de 2005 por el canal Jetix y por canal ABC. A la producción de Jetix se le sumó la productora Red Clover Studios de Canadá, siendo una caricatura estadounidense-canadiense. La caricatura nos ubica en la futurista Ciudad Progreso, una ciudad donde los servicios de delivery son fundamentales para su producción, y hay una competencia notable entre varias compañías de mensajería y entregas. Dojo Deliveries es la mejor en la actualidad de la ciudad, empresa creada por un anciano sabio pero excéntrico llamado Anthony, pero conocido por todos como Old School. Old School tendrá sus servicios a 5 chicos con entrenamiento especial en habilidades para hacer entregas, entre ellos el más destacado de todos, Edward, al que conocemos como Ed. Ed es el miembro más reciente del dojo, y a pesar de su inexperiencia, es conocido por todos como el repartidor con más potencial y más veloz de la ciudad. Además de su rapidez, Ed tiene la habilidad de tener visiones que pasarán al hacer una entrega, una habilidad única que lo distingue del resto, pues Ed ha sido modificado genéticamente. Ed usa una patineta jet como su vehículo. Con Ed estarán compañeros como Burn. Burn es el más fuerte físicamente del dojo. Él actúa como el líder y voz de la razón. A pesar de su amistad, también siente una especie de rivalidad leve con Ed, porque sabe de su potencial y que puede quitarle el puesto de líder. Aún así, Burn trata de ayudar y darle a Ed el apoyo que necesita. Burn usa una motocicleta como vehículo. Deeds, quien es una chica alta, delgada y apuesta. El verdadero nombre de Deeds es Sarah, nombre que Old School le cambió cuando la salvó del villano principal, ya que ella y su familia estaban bajo el mando del villano. Debido a sus experiencias, Deeds es fuerte pero muy amistosa con sus compañeros. Ed está enamorado de Deeds, y ella le demuestra que es mutuo, pero por su personalidad y la de Ed, se mantiene al margen de sus sentimientos. Deeds usa un planeador a reacción como vehículo. Luigi, el más despistado y loco del equipo. Luigi aprovecha su capacidad como ventrílocuo para crear un alter ego en un títere de calcetín llamado Dr. Pinch, con el que tiene muchas discusiones. Luigi es muy rápido, cariñoso y emocional, pero su idiotez hace que sus habilidades estén nerfeadas. Él se transporta en unos patines, y Fizz, la mecánica y la más inteligente del grupo. Por alguna razón, su diseño me recuerda al de la pequeña Susie de Johnny Bravo. Fizz parece ser la más lenta y débil, pero compensa sus carencias con su gran ingenio, lo que la hace una pieza fundamental para el grupo, al punto de ser casi como la segunda al mando. A partir del cuarto episodio, se uniría a Torch, una IA en forma de llama que Ed y Deeds salvaron de un laboratorio, haciendo que su personalidad molesta pasara a una genial. Torch ayuda a Ed en darle mapas y ubicaciones. El dojo no solo deberá de proponerse ser el servicio de delivery número 1 de la ciudad, por sobre servicios como el de unos payasos raros o el de Dirk Sheep, un muchacho quien es un chico despistado y es el único empleado del servicio que administra su madre. También deberán de tener los planes del señor Beltman, el villano. Beltman y Old School trabajaban juntos, hasta que Beltman lo traicionó y le quitó el negocio que tenían. La misión de Beltman es robar todas las entregas a los demás repartidores y tomarlas para que su empresa, Entregas ADN, sea la número 1 y poder dominar toda Ciudad Progreso. Conforme avanza la serie, el señor Beltman parece obsesionarse con atrapar a Ed, de ahí el nombre de la animación.
Debido a que Ed está presentando un problema muy grave para sus planes, Veltman tendrá la compañía de sus secuaces, Cora, un holograma muy listo, y Crouch, un tostador modificado para ser un robot, uno algo torpe. Algo llamativo es que la serie inicia y termina con una narradora llamada DJ Type, quien es una locutora que mantiene al tanto a la ciudad de la competencia entre deliveries. La serie inicia con toques de humor y mostrando la relación de Ed con los distintos miembros del dojo, así como mostrar sus habilidades y situaciones emocionales. Los primeros episodios muestran al equipo haciendo o compitiendo por hacer una entrega, pero conforme avanza, los episodios se van enlazando y formando una historia que intriga. La química que hay entre Mentor y los chicos, así como la del villano, te deja una sensación como de estar viendo alguna temporada de los Power Rangers. Lo cual no es extraño teniendo en cuenta quién produjo la caricatura. Veltman es un villano cambiante, es alguien que impone, pero a su vez tiene momentos cómicos con sus secuaces. Aunque principalmente lo que genera intriga es saber más sobre Ed y por qué tiene tantas habilidades y parece ser un repartidor superior al resto, también entre la trama ponían algunos episodios que desentonaban con la trama principal y era llamativo. Yo siempre recordaba el episodio 11, donde se lleva a cabo unas carreras clandestinas en Ciudad Progreso, y que es una carrera en donde no hay reglas, y Burn quiere ganar a toda costa para mantener su título, todo para que al final Old School haga trampas y gane la carrera por sobre sus pupilos. Conforme avanza la serie, también se nos cuenta que el ADN de Ed ha sido modificado de una forma no antes vista, y que él no es un simple humano, y en efecto, nos damos cuenta que él es una especie de androide que fue creado como un adolescente, de allí que sea tan ingenuo, no recuerde nada de su pasado, y que tenga visiones sobre lo que sucederá en un futuro. A pesar que la serie tiene un toque de acción y comedia, no deja de tener momentos emotivos, como Diff revelando a Ed que era secuaz de Veltman por obligación, la renuncia de Lugie por no sentirse valorado, la inseguridad de Burn por la presencia de Ed, o el sentimiento de no sentirse útil como Fizz. Y el principal de todos es el que se da en la batalla principal contra Veltman, cuando este se transforma y libera su poder. Puedes adelantar el vídeo si no quieres spoilers. En donde Ed y Veltman luchan, y Old School se sacrifica para salvar a Ed, desapareciendo y dejando desconsolado al equipo dojo, siendo este el supuesto final de la serie. La serie tuvo una sola temporada de 26 episodios. Como hemos visto, su final quedó abierto porque se tenían planeada al menos una temporada más, cosa que no se dio. La serie recibió críticas mixtas y de todo tipo, malas, mediocres, regulares y hasta buenas. El concepto era llamativo y atrapante, además que fue nominada a algunos premios por su soundtrack, aportando el toque de música electrónica. La serie no se renovó porque tuvo índices de audiencia mixtas, que iban de episodios que eran muy vistos a otros que no. No era muy constante en atrapar a un promedio de audiencia base, y como mencioné anteriormente, si había una luz para que la serie volviera, lamentablemente, Knight falleció en 2008, 2 años después que la serie concluyera en su primera temporada, y dejándonos con la duda de cómo sería el nuevo villano, qué pasó con Old School, o qué pasaría con Ed y el dojo, y luego, ya sabemos que Jetix cerró para darle paso a Disney XD. A pesar que su CGI me parecía pesado y rápido, hay otros que he leído que lo sentían muy agradable. La serie tenía un potencial para formar un fandom, y su trama atrapaba por ser algo fresco como la competencia bizarra entre servicios de entregas, y personalmente me hizo un maratón de sus episodios, y sus personajes estaban bien, siendo carismáticos. En fin, nadie se esperaba que pasaría lo que pasó con su creador y con el canal de su transmisión. La serie llegó a Hispanoamérica el 3 de julio de 2006, tenía en 2007 su mayor auge en propaganda en Jetix, saliendo del aire a finales del mismo año o a principios del 2008 según algunas fuentes. Hubo un horario variado, al menos yo la recuerdo entre eso de las 1 y las 2 de la tarde. Por más información que busqué, no encontré datos sobre alguna transmisión en España, y no me sorprende mucho eso por alguna razón. Su doblaje en español de Hispanoamérica es difícil de encontrar, sin embargo, no hay indicios que sea de los media. Hay unos cuantos subidos por allí, incluso un canal prometió subirlos hace algún tiempo, cosa que no se actualiza desde hace meses. Aunque eso nos da esperanzas de que la serie no está perdida al español, que solo habrá de esperar a que alguien se anime si la tiene. De todas formas, la serie puede encontrarse en inglés por si quieres verla. Yo recomiendo la serie, pues sirve al menos para pasar el rato, al menos a mí sí me gustó. Su doblaje en español se hizo en Argentina. Mariano Chiesa es Ed. ¿Dijiste robo bestial? ¿Que busque información? De acuerdo. Leandro Dugatkin es Burn. Primero aprende a pensar antes de actuar. No se trata de mí ni de nadie, es por todos.
Vanina García es Tits. Es mejor robar un paquete si el tipo al que le robaste no sabe que eres tú. Pablo Gandolfo es Lugi. Sí, ahora Bedlam se nos pegará como una camisa sudada. Malena Ibáñez es Fizz. Vámonos antes de que esos clones ADN terminen de reformarse. Omar Aranda es Old School. Mi mente dice ensalada, mis impulsos gritan macho. Y Alejandro Autreal es Beltman. Vean el nacimiento de mi nueva ciudad Progreso. En su idioma original hecho en Canadá, Lion Smith es Ed. Aldin Ilfield es Brown. Megan Fallenblock es Tits. Peter Cuño es Lugi. Bailey Stoker es Fizz. Tony Daniels es Old School. Y Amy Watson es Beltman. ¿Y tú, recordabas a Get Ed? ¿Te gustaba o no? ¿Qué es lo que más recuerdas de la serie? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.